Michoacán es mejor. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Academich, esta última sesión en compañía de la ENES, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad de Morelia, precisamente de la UNAM, ¿verdad? Sí. Y hoy nos acompaña el doctor Luis Eduardo Servín Garcidueñas, quien nos trae el tema de emprendimiento e investigación sobre el microbioma humano, impacto en la salud y el mercado global. ¿Es correcto, doctor? Así es. Bueno, muchas gracias por cerrar esta grandiosa semana con esta escuela tan importante, la más importante del país. Y bueno, estén atentos porque es un tema sumamente interesante y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, siempre por invitarnos. Voy a sentar para hacerlo un poco más fácil. Pues agradezco mucho la oportunidad que nos brindan, y bueno, que me brindan en el día de hoy, aquí en Espacio Emprendedor, en estas charlas de SEDECO, para compartir un poquito de la oferta y de lo que hacemos en la ENES Morelia, sobre todo para atraer al público, para que conozcan nuestra universidad, conozcan nuestra escuela y pues poder compartir un poco de nuestras experiencias y recomendaciones para cuestiones de emprendimiento. El día de hoy les quiero platicar un poquito acerca de un tema fascinante que es el microbioma humano, y qué impacto está teniendo en nuestra vida cotidiana y sobre todo para las personas que les gustan mucho estas cuestiones de generar startups, de buscar oportunidades de empleo o tener esta visión de futuro en las cuestiones de biomedicina. Definitivamente el tema del microbioma humano está siendo uno de los más importantes campos de estudio, de más rápida consolidación y de más rápido crecimiento, que todos los años mueve millones de dólares en generación de conocimiento, de nuevos fármacos, de nuevas terapias y demás. Entonces, yo en particular trabajo con cuestiones de microbiomas ambientales, de algunos organismos modelo aquí en el estado de Michoacán y de algunos entornos que se les considera ambientes extremos. Y esto lo estoy realizando, bueno, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Lo que ven aquí en pantalla es el edificio de investigación. Es una fotografía de abril de este año. Es un campus bastante bonito, y bueno, junto con la doctora Yunuen Tapia Torres, estamos coordinando este laboratorio de microbiómica que tiene como propósito fundamental brindar un espacio para el público en general. Recuerden que la universidad es pública, es gratuita, está abierta, y la idea era generar un espacio en el estado de Michoacán que atienda la región centro-occidente del país y que permita realizar investigación en temas muy básicos, como conocer la diversidad microbiana que reside en algún ambiente en particular, en algún entorno, como cuestiones un poco más aplicadas, por ejemplo, generar estrategias de conservación de suelo o generar estrategias de conservación por el impacto que puede tener en términos de riqueza biológica algún entorno. Entonces, es un espacio que brinda la universidad pues, para generar ese tipo de investigación en microbiología aquí en el estado de Michoacán, y está abierto pues, al público, ¿no? Tenemos un grupo de estudiantes que trabajan tanto en cuestiones remotas de bioinformática como estudiantes que hacen también actividades presenciales. Y bueno, en particular mi grupo, como les había compartido, estamos haciendo muchas cuestiones sobre ambientes extremos. Aquí en Michoacán nuestro sitio de estudio emblemático es el campo geotérmico de los azufres, y bueno, tenemos otras áreas de oportunidad en investigación, tanto en plantas, animales, insectos, etcétera, ¿no? Una parte importante de la retribución social es que toda esta investigación se pueda traducir a un lenguaje común y sobre todo que llegue a las aulas del Estado. Y bueno, en particular se participa con un posgrado que se llama MADEMS, que es Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, cuyo propósito es seguir capacitando a profesores. Es una maestría muy linda en donde la universidad tiene esta oportunidad de poder compartir estrategias didácticas, revisar cuestiones pedagógicas, pero también una actualización en temas científicos, y es una forma muy linda, les decía, de poder traducir
este conocimiento que a veces está en otros idiomas o en revistas muy especializadas y se pueda compartir en un lenguaje que pueda llegar hasta los salones de las preparatorias en el estado. Entonces, el día de hoy lo que les quiero platicar es esta agenda. Básicamente es hacer un recordatorio acerca de la diversidad biológica y esto con la finalidad de introducir al microbioma humano, cómo se estudia, cuáles son los principales grupos de organismos que viven en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos a toda una gran cantidad de microorganismos asociados. Ahora sí que desde la punta de los pelos hasta la punta de las uñas de los pies estamos completamente rodeados tanto por fuera como por dentro de microorganismos y muchas veces no sabemos ni qué son, ni qué están haciendo, ni cuáles son sus contribuciones. Entonces, una de sus contribuciones es mantener nuestro estado de salud y en ocasiones también nos pueden llegar enfermedades. Vamos a platicar un poquito acerca del impacto que tienen y llegar a esta parte muy interesante de esta participación, que es las cuestiones de emprendimiento, sobre todo en emprendimiento en la investigación biomédica. Muchas veces son temas que no se nos comparten tanto cuando nos estamos formando, por ejemplo, en una licenciatura o en un posgrado especializado en cualquier área del conocimiento. Y pues muchas veces también lo que ocurre es que hay gente que se especializa en cuestiones de mercadotecnia, de negocios, de administración, y queda pendiente esta parte de alguna, pues digamos, capacitación en temas científicos. Y justo para ese tipo de emprendimientos siempre la interdisciplina es fundamental. O sea, realmente en la actualidad se trabaja en grupos de trabajo y cada quien aporta una visión para que, en este caso, pues una pequeña empresa, algún pequeño negocio, pues pueda prosperar. Y la verdad es que esta línea de investigación en microbiomas mueve miles de dólares al año y son grupos bastante grandes y consolidados. Entonces, realmente uno como individuo aporta ideas, aporta acciones y trabaja en un grupo de trabajo. O sea, realmente eso es como funciona. Identificando áreas de oportunidad y los nichos en donde se puede emprender. Entonces, bueno, aquí en este momento les quiero platicar un poco acerca de cómo está el mercado, cuáles son como los segmentos que atiende esta área de estudio y cuáles son recomendaciones muy puntuales para el área en las que se puede emprender. Entonces, pues vamos a empezar. Si de repente alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues quedo atento, ¿no? Y lo podemos atender después o después me pasan los comentarios. Entonces, lo primero que les quiero platicar es un pequeño recordatorio de que nosotros, seres humanos, compartimos este planeta con una gran cantidad de organismos y para algunos de ellos nosotros somos universo. Entonces, la idea de que siempre queremos sentir que estamos solos, realmente, pues, cuando uno ve estos números, que tenemos cerca de 38,000 millones de células bacterianas en un cuerpo humano adulto, pues nos hace sentir que somos el lugar para un montón de formas de vida. Y pues yo no sé ustedes, pero a mí me hace hasta sentir como cierta responsabilidad de cuidar mi cuerpo para que todas estas formas de vida puedan estar pues viviendo lo mejor sobre mí y dentro de mí, ¿no? Aquí hay unos números, más o menos un cuerpo humano adulto tiene unos 30,000 millones de células humanas y vean que tenemos incluso más células bacterianas que humanas. Entonces esto nos hace también reconocer que todos los organismos, digamos, animales, plantas, estamos compartiendo nuestros cuerpos con estos otros organismos. Entonces, no se pueden percibir como entidades distintas. Y es un concepto muy, muy lindo que es el holobionte, que en realidad no somos más que la suma de las partes microbianas y humanas, sino que todos en conjunto hacemos un metaorganismo que tiene funciones muy particulares y que es fundamental que se comuniquen e interactúen bien, pues para que lleven a cabo sus funciones, ¿no? En este caso, pues mantenernos pues vivos. Y bueno, nosotros desde que estamos en nuestras primeras etapas de vida, desde que somos bebés, ya estamos en contacto con microorganismos. Nuestra primera fuente de microorganismos es el cuerpo de nuestras madres durante el momento del nacimiento. Es ese único momento en nuestra vida, pero fundamental, en la que nuestras madres nos comparten muchos microorganismos que nos van a servir después en diferentes etapas del desarrollo, en cuestiones fundamentales, por ejemplo, reconocer qué microorganismos son nuestros aliados y cuáles pueden ser patógenos,
cómo entrenar nuestro sistema inmune, funciones de nutrición, de protección, de incluso los microorganismos que nos comparten nuestras madres. Se ha demostrado que pueden participar en el desarrollo de las pequeñas microvellosidades del intestino para poder absorber mejor los alimentos. Entonces, realmente desde que nacemos estamos ya completamente colonizados por microorganismos, y entonces esto, pues, ¿en dónde se ubica, no? En cuestiones de diversidad. Lo que ven en pantalla es un árbol filogenético, es una representación del árbol de la vida usando secuencias moleculares, y básicamente pues ahí lo que pueden observar son un montón de ramas con colores que lo que están tratando de mostrar es diversidad biológica en términos moleculares, y pueden ver que en el caso de las bacterias realmente se ven muchas líneas. Eso se traduce en que tienen una gran diversidad, incluso más que la que se puede detectar en este tipo de enfoques en arqueas, que también son células pequeñas que normalmente no podemos observar con nuestros ojos, y los eucariotas, ¿no? En donde nosotros entramos. Vean, simplemente es una imagen para mostrarles que la gran diversidad biológica del entorno reside en el mundo de los microorganismos y particularmente en el mundo de las bacterias. Y muchas de estas bacterias habitan en nuestros cuerpos. Este es simplemente un acercamiento en donde se alcanza a distinguir un poquito mejor, espero, en donde nos ubicamos nosotros, animales, los hongos y las plantas. Entonces, cada una de estas pequeñas rayitas que ven es un linaje de organismos completos, que pues la verdad nos hace reconocer que nosotros somos solo una ramita más en el árbol de la vida. Esta es una imagen esquemática mostrando básicamente pues esta idea de que la gran diversidad biológica reside en organismos que no podemos ver a simple vista. Entonces esto pues desafortunadamente nos aleja un poco de reconocer a estas formas de vida. Generalmente microorganismo, bacteria, normalmente lo asociamos en nuestra infancia cuando nuestros padres nos llevan al doctor porque nos da alguna infección, y un doctor te dice que te tienes que tomar medicina o te van a poner una inyección porque una bacteria o un microorganismo te causó una infección. Entonces todavía ni siquiera tienes claro qué es una bacteria cuando ya la empiezas a asociar con una enfermedad. Entonces, la realidad es otra. La realidad es que muchos microorganismos nos están ayudando a estar en un estado de salud. Entonces, esto es muy importante reconocerlo porque todos formamos parte pues, de un mismo barco que se llama planeta Tierra, y entonces básicamente compartimos este planeta con un montón de seres que tienen funciones muy particulares en los ecosistemas. Entonces, la salud de la especie humana depende de todo este gran funcionamiento a nivel planetario, con una visión de una salud, el famoso pensamiento de One Health, que básicamente pues, nos dice que cualquier cosa que nosotros le hagamos a la biodiversidad o a la salud de nuestro planeta va a tener una repercusión para la especie humana. Y esto no solo tiene efectos en pérdida de especies, que es lo que más comentamos, pero es algo muy drástico. En este momento sabemos que hay una gran cantidad de pérdida de especies. Estamos viviendo en una época de extinción y desafortunadamente a veces ni siquiera tenemos oportunidad de describir la diversidad de estas formas de vida cuando ya están críticamente amenazadas. Y esto es un gran problema porque en términos, en este caso en el espacio en el que nos encontramos, la pérdida de la biodiversidad tiene un efecto significativo en la economía global. Básicamente es una cuestión muy interesante de que pues no nos damos cuenta de que perder biodiversidad implica más que perder especies biológicas, es perder recursos naturales que al final del día significan una riqueza para un país, para una nación. Entonces, la pérdida de la biodiversidad significa que hay menos recursos disponibles y por lo tanto esto de alguna forma, directa o indirecta, puede repercutir en la pérdida de empleos o en la pérdida de riqueza monetaria. Y además de esta pérdida de espacios verdes, también tiene un efecto muy importante. Entonces, lo que ven aquí en pantalla son estimaciones de, pues, si seguimos haciendo las prácticas
de conservación y de negocios actuales, realmente se va a perder miles de millones de dólares simplemente por estar afectando a los ecosistemas y no haciendo un uso apropiado de la biodiversidad. Entonces, se ha estimado que esto puede ser una pérdida de 9 billones 877 mil millones. Entonces, realmente nos hace considerar muchos otros factores a la hora de proteger un espacio, ¿no? Esto ya se los había platicado. A lo que quería llegar también es este reconocimiento por organismos de alto impacto en la economía, como es el Foro Económico Mundial. Básicamente nos hace un llamado a ver que si seguimos haciendo nuestros negocios como lo hacemos habitualmente, esto pone en factor muy crítico a los entornos naturales. Si quieren saber un poco más, ahí les dejo un QR que los va a dirigir a un pequeño blog y pueden tener acceso a imágenes dinámicas en donde ustedes pueden interactuar dando clic en los diferentes círculos que se les abren para leer un poco más acerca de factores que afectan a la economía global, y algunos de ellos tienen que ver con cuestiones de biomedicina, microbiología, conservación de especies, por si tienen deseos de conocer un poco más estas visiones globales de la protección de la biodiversidad y qué efecto tienen en la economía. Y simplemente retomar este tema, que todas estas especies, entornos naturales, se les puede considerar parte de un capital natural, que básicamente son los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos que residen en un cierto espacio. Puede llamarse localidad, estado, país, continente, como ustedes lo quieran ver, y cómo tiene un efecto en la actividad económica. Por ejemplo, en cuestiones de producción, cuestiones que escuchamos todos los días en las noticias, que Europa está viéndose afectada en la producción de granos y esto tiene un efecto en la economía global, que de repente nos platican que hay efectos por el uso de plásticos, pero cuando se regulan hay un efecto negativo en la economía, pero se reconoce que hay un efecto negativo también en la salud por esta presencia de microplásticos ya en el cuerpo humano. Y nuestros océanos están llenos de partículas de microplásticos y no sabemos qué efectos tienen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Detenemos la producción de plásticos? Pues eso afecta a la economía, afecta a empresas, puede significar pérdida de empleos, pero también no hacer nada puede tener efectos que ni siquiera podemos percibir en este momento porque falta investigación. Entonces, si se fijan, esto siempre es un balance de ir avanzando tanto en términos de conocimiento científico como de, pues, cómo mantener una economía a flote y ir entrando a prácticas cada vez más verdes que nos permitan, pues, hacer nuestra vida humana, tener básicamente una economía que se mueva y al mismo tiempo tener un estado, pues, de salud, no nada más de nuestros cuerpos, sino también, y bueno, de nuestra economía, pero también de nuestro planeta, para que esto pueda ser sostenible. Pues ya ni siquiera pensemos en las siguientes generaciones, las de nosotros mismos. Entonces, esto es un círculo que tiene efectos positivos y negativos. La actividad económica definitivamente tiene un impacto en el capital natural. Generalmente es negativo en el hecho de que, pues, estas actividades económicas necesitan materia prima, entonces eso significa cada vez más uso de recursos naturales y muchas veces esto es desbalanceado. Entonces, algunos estados, algunos organismos internacionales lo que han estado haciendo es reconocer cuáles son, pues, estos temas que son de suma importancia para sus países o para sus regiones, para detectar cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles, digamos, son las reglas para hacer, pues ahora sí que los negocios que impliquen estas cuestiones de capital natural. Y bueno, ahí les dejo una imagen y una referencia por si tienen deseos de conocer un poco más de cuáles son las perspectivas de atención de ahora 2050 en varios países europeos. Entonces, no sé si alcanza a ver muy bien la imagen, pero ahí donde está el sol pueden ver una molécula de DNA reconociendo la importancia de estos conocimientos científicos, principalmente en biomedicina, porque tienen un efecto muy importante en la salud humana. Entonces, se necesita poder avanzar a pasos acelerados en muchos campos, y esto significa inversión
y significa áreas de oportunidad. Entonces, esto, como les decía, mueve miles de millones de dólares anualmente y pasa percibido para la gran mayoría de nosotros. Sin embargo, tiene un efecto muy importante. Simplemente cuando nos enfermamos y tenemos que ir a la farmacia a comprar un medicamento, decimos, wow, esto está caro. Pero, ¿por qué es caro? ¿Qué significa detrás de esto, no? Entonces, un poquito más de profundidad en este tema del microbioma humano. La verdad es que es fascinante y solo tengo unos pocos minutos de compartirles algunos datos, pero espero que esto los motive a poder explorar mucho más, porque a mí en particular me parece fascinante saber que mi cuerpo es un universo entero para muchos seres y que pues los tengo enfrente y no los veo, o están adentro de mí, no sé qué hacen, cómo se llaman. Y definitivamente es bastante complejo poder estudiar a muchos de ellos, simplemente porque la gran mayoría de ellos viven adentro de nuestros cuerpos y aunque no lo percibamos, muchos de ellos no pueden vivir y crecer como nosotros respirando oxígeno. Para ellos puede ser tóxico. Básicamente del estómago hacia adentro es un ambiente que tiene poca concentración de oxígeno. Entonces muchos de estos organismos les gusta crecer en carencia de oxígeno. Entonces eso nos hace entrar en una problemática de que no los podemos estudiar con técnicas clásicas de microbiología. Entonces, implica realizar todo un análisis de factibilidad de cómo poder estudiar mejor estas formas de vida, simplemente porque viven dentro de nosotros y están teniendo un efecto importante. Es decir, también crecen, se reproducen, hacen pipí, hacen popó. Entonces, contribuyen a nuestro metabolismo. Entonces, por eso es sumamente importante entender cuál es su rol en los estados de salud y cuál es su rol en los estados de enfermedad. Y bueno, esta es una imagen de un niño que venía a jugar, puso su manita en una caja de cultivo y a los pocos días empiezan a crecer estas colonias de microorganismos. Y esto ocurre en todo momento, niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, aunque te lavas las manos, aunque te pongas alcohol, lo que sea que hagas son microorganismos que viven sobre nuestra piel y que de hecho nos ayudan a protegernos de otros microorganismos que pudieran sí causarnos alguna enfermedad. De cierta forma son nuestros aliados, viven en nosotros y como tienen que proteger su casita, que somos nosotros, impiden que otros organismos, digamos, oportunistas lleguen y colonicen un entorno que no es el suyo. Entonces, debemos cambiar nuestra visión de que los microorganismos nos causan enfermedades. Más bien, la visión es que nos protegen de las enfermedades y que solamente en algunos momentos de nuestras vidas, cuando hay algunas perturbaciones, cuando hay cambios en sus comunidades, es que podrían manifestarse algunas enfermedades, no siempre. Y esto ha sido reconocido por la comunidad científica, ha salido en muchísimas revistas de muy alto impacto, reconociendo que todos estos microorganismos y su material genético los podemos considerar como otro genoma adicional al genoma humano y que todos en conjunto, como lo bionte, tenemos la capacidad expandida de realizar más funciones biológicas. Simplemente, por ejemplo, nosotros no tenemos muchas capacidades de degradar, por ejemplo, las membranas o las paredes de las plantas, es decir, me como una ensalada y muchas de estas lechugas, por ejemplo, son realmente procesadas por los microorganismos que tenemos en nuestro intestino y es a partir de lo que estos microorganismos descomponen que yo puedo recuperar algunos recursos para mi propia nutrición. Entonces, realmente es una cuestión bastante interesante de que muchas funciones de un cuerpo humano no solamente están dados por el mismo genoma humano, sino por este complemento de los genomas de un sinfín de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Entonces, pues es muy interesante porque esta imagen a mí me gusta mucho, que es verme a mí mismo, pero reconocer a mi parte microbiana, ¿no? Y saber que desde que nazco hasta que me voy a morir, incluso después de que me muera, van a estar viviendo microorganismos sobre ese cuerpo.
O sea, así como los recupero del cuerpo de mi madre en un primer momento, a lo largo de toda mi vida voy a seguir teniendo contacto con microorganismos por la dieta, por viajar, por probar nuevos alimentos, por tener parejas, por tener relaciones sexuales, por conocer otros entornos, por ir a visitar el mar, por ir a caminar por un bosque. Y esto va a seguir así hasta el día que me voy a morir. Y después de que yo muera, mi cuerpo va a empezar a ser degradado por los microorganismos también. Entonces, si se imaginan, esto tiene un impacto muy importante en nuestras cuestiones de desarrollo y de salud. Entonces, nos hace recapacitar un poco de qué están haciendo. Es decir, ok, ya nos dijiste, Luis, que hay muchos microorganismos y que tienen papel importante, pero ¿quiénes son y qué hacen? ¿No? Y sobre todo esta cuestión de en qué participan. Es sumamente complejo. Realmente hay que tener muchísimo cuidado con mucha información que circula en Internet de títulos como se encuentra una bacteria que causa esto, virus nuevo que hace tal. Entonces muchas veces no debería interpretarse de esa forma. Muchos de estos procesos son consorcios, son cambios en la forma en la que se complementan estos microorganismos, cómo se regulan, cómo interactúan, y para muchos de nuestros problemas como humanidad en términos de salud realmente son desbalances sumamente complejos en términos de interacciones de microorganismos. Entonces no deberíamos quedarnos con esta impresión de que hay una bacteria que nos causa una enfermedad, porque muchas veces son muchos otros factores a nivel comunidad los que están participando, ¿no? Aunque haya una población bacteriana que nos pueda dar una diarrea, pues muchas veces, digamos, estas mismas poblaciones de organismos están en poblaciones más chiquitas. Entonces, ¿qué fue lo que desencadenó que de repente se hiciera mayoritaria en un intestino y causara una diarrea? A eso es a lo que me refiero. Entonces, vamos a introducir algunos términos que es importante en términos de poder comunicarnos de forma precisa. Al conjunto de microorganismos que viven, por ejemplo, en un cuerpo humano, se le conoce como la microbiota. Es simplemente un censo de diversidad. Tenemos bacterias de un tipo, de otro, virus, hongos, etcétera. Eso simplemente se le reconoce como la microbiota. Pueden hablar de la microbiota humana, la microbiota de la piel, la microbiota intestinal. Y cuando ustedes ya introducen otros factores que tienen que ver más con funcionalidad o potencial funcional, por ejemplo, hablar ya de los genes de estos microorganismos o sus materiales genéticos, genomas, etcétera, el mejor término para referirse a esto es el microbioma. Entonces hablamos del microbioma humano, el microbioma de la piel, el microbioma intestinal. Entonces, microbiota es simplemente los nombres de la diversidad que habita en un lugar del cuerpo, y el microbioma se refiere más a estas potencialidades funcionales que tienen estos organismos. Y es muy interesante reconocer que casi todas estas funciones microbianas del cuerpo humano no han terminado de ser caracterizadas. Muchas veces es por lo que comentaba anteriormente, que es difícil estudiar estos organismos porque no se pueden estudiar con muchas de las técnicas clásicas de microbiología. Para darnos una idea, se ha estimado en algunos casos que el 50% de estos potenciales genéticos del microbioma humano está totalmente inexplorado. Entonces, pues si se dan cuenta, tenemos mucho campo de investigación para entender qué están haciendo estos microorganismos en nuestros cuerpos. Y eso es en términos de una población humana saludable. O sea, ni siquiera les quiero comentar el nivel de desconocimiento que hay en muchas enfermedades. Entonces, este concepto del microbioma lo que nos reconoce es que los microorganismos viven en comunidades. Es decir, nosotros siempre queremos imaginar a una bacteria en una cajita de cultivo, simplemente estriada, creciendo, aislada, bonita, pero en realidad eso es muy raro en la naturaleza. Todo realmente vive dentro de un consorcio, y entonces muchas veces es complicadísimo ya de por sí cultivar una bacteria. Ahora pensar en cultivar a todo un consorcio se vuelve todavía más difícil. Entonces, si realmente queremos estudiar a las comunidades microbianas, tenemos que hacerlo de una forma lo más natural posible, en lo más parecido a su entorno natural, o idealmente tal como se encuentra en algún entorno. Y ahí es donde entra en juego este concepto de la microbiómica. De, ¿sabes qué? Pues para sobrepasar muchas de estas dificultades, pues simplemente vamos a extraer material genético
de microorganismos que viven dentro de una comunidad lo más natural posible y vamos a entender cuáles son sus capacidades genéticas. Tal vez no lo pueda cultivar, pero tengo acceso a su material genético y por tanto puedo tener una idea de qué es lo que potencialmente pudiera estar realizando tal microorganismo en tal entorno. Y esto, bueno, no es nuevo, tiene ya bastantes décadas. Uno de los principales proyectos que se dedicó a caracterizar el microbioma humano fue precisamente el proyecto internacional del Human Microbiome Project, cuyo propósito pues, es tratar de recuperar la mayor cantidad de genomas disponibles de microorganismos asociados al cuerpo humano. Ya la verdad es que hay millones de genomas y pues hasta la fecha sigue teniendo un efecto muy importante en la investigación para tratar de reconocer de forma individual estos genomas y como consorcios cuáles son sus funciones. Como les decía, hay muchas dificultades en términos de poder caracterizar con técnicas de microbiología clásica a estas comunidades. Entonces, hay muchos métodos de estudio, muchos de ellos bastante especializados, que nos ayudan a tener una mejor mirada a estas comunidades de nuestros cuerpos. Lo primero es reconocer que en algunos entornos el 99% de los microorganismos no se logran cultivar. Entonces, si yo me enfoco a solo una idea de cultivar microbios para cualquier cosa, desde estudios clínicos, etcétera, pues ya llevo las de perder. Y bueno, y en entornos como el estómago, el intestino, pues tratar de pensar en que vamos a poder cultivarlo todo realmente es bastante complejo. Entonces, ahí necesitamos otro tipo de miradas, así que otro tipo de técnicas que hacen empleo de algunos de los métodos que ven aquí en pantalla, como técnicas de secuenciación, como técnicas de enriquecimiento microbiano o cuestiones más de cómputo y análisis de datos. Entonces, por eso les decía desde el inicio, este tipo de emprendimientos, este tipo de negocios que tienen que ver con investigación biomédica necesitan, o sea, forzosamente de tener un grupo de trabajo que se especialice en muchas cosas, en la mercadotecnia, en el diseño de imagen, pero también en un fundamento crítico sólido en ciencia, para poder mantener muy bien al negocio a flote en términos de innovación científica, de reconocer los nichos de oportunidad que están detectando las áreas en las universidades o en los hospitales. Y definitivamente necesitas a gente extremadamente técnica que maneje cuestiones de análisis de datos o técnicas avanzadas de secuenciación o técnicas avanzadas de análisis de comunidades microbianas. Entonces, muchas veces la limitante, a veces ni siquiera es el dinero, sino poder tener un grupo de trabajo que se comunique y que funcione casi que en simbiosis para poder atender esto, ¿no? Ejemplos que atiendan microbioma humano, y uno muy bonito es los probióticos. Por ejemplo, todos comemos yogur, bueno, muchos comemos yogur, y no sé, dicen, no, pues esta compañía le pone probióticos y mira, cuando veo las etiquetas o el famoso Yakult, veo que dice que tiene lactobacilos, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello. Bueno, esto la gente pues lo reconoce como importante, pero lo cierto es que tenemos miles de millones de especies de microorganismos en nuestros intestinos y entonces realmente pues ¿por qué no usar otros microorganismos, digamos, en combinaciones más cercanas a lo que está en nuestro intestino? ¿Y por qué no encapsulamos a muchos de estos microorganismos y nos los tomamos en una pastillita? Bueno, eso se ha intentado muchas veces y la verdad es que no ha habido una, digamos, capsulita casi que mágica que nos permita que esto llegue al intestino de la forma en la que quisiéramos, ¿no? No está resultando de la forma ideal. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo los aíslo? ¿Cómo los mantengo? ¿Cómo los proceso? ¿Cómo hago esa capsulita? ¿Qué polímeros? ¿Cómo funciona? ¿Qué efectos tiene? Y esto toma tiempo y toma equipos de trabajo. Y entonces por eso es que de repente en las noticias vemos se ha avanzado en una parte del conocimiento científico y cuando uno ve los comentarios es, espero que esto ya sirva pronto, ¿por qué no se ha encontrado la cura tal? Pues es un poco por esto, porque realmente son pequeños pasos en el avance científico, pero realmente ya llevarlo a la práctica puede tomar décadas o mucha inversión.
Una de estas técnicas muy bonita es la genómica y la metagenómica, que básicamente son áreas que nos permiten estudiar el material genético de microorganismos sin necesidad de cultivarlos, en muchos de los casos. Y la idea es poder tener acceso a los genomas de estos organismos para poder entender qué potenciales génicos tienen. Esto significa la generación de volúmenes masivos de datos biológicos. Hablamos de gigas y gigas de datos que no pueden ser analizados de forma tradicional. Involucran a gente que pueda tener capacitación en el análisis de volúmenes muy grandes para, a partir de volúmenes grandes, poder detectar nuevas tendencias. Y esto también aplica al mundo biológico. Entonces, nuestra principal base de datos en donde podemos tener acceso a estos recursos, porque déjenme decirles que afortunadamente todos los recursos genéticos y genómicos son públicos cuando están publicados en revistas científicas. Una obligación es liberar estos datos. Entonces, una de estas bases de datos se llama GenBank y ustedes pueden entrar desde su navegador en casa, desde su celular. Simplemente hagan una búsqueda en el navegador que a ustedes más les guste, pongan GenBank y pueden tener acceso a bibliografía, a secuencias de genes, de genomas, lo que ustedes quieran. Es datos disponibles para cualquier persona en cualquier entorno con que tengan internet. Entonces, aquí simplemente vean el volumen de datos que hay. Estamos hablando de miles de genomas que están disponibles para cualquier persona que quiera utilizarlos para realizar investigación, lo cual es muy padre porque democratiza el uso y la aplicación de este tipo de técnicas. Y bueno, ya que estamos acá platicando de las opciones que tenemos en México, déjenme decirles que México es pionero, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en el diseño, implementación y capacitación de personas en las áreas de genómica, desde nivel de licenciatura, con la implementación de programas novedosos desde la UNAM, hasta centros, institutos de salud que se han especializado en esto y son referentes mundiales. Entonces, realmente deberemos sentirnos bastante afortunados aquí en México de tener muchos de estos espacios para realizar ese tipo de investigación en genómica humana y también en el microbioma humano. Simplemente platicarles un poquito de estas técnicas. Lo más común para explorar la diversidad de microorganismos del cuerpo humano es el análisis de amplicones. De hecho, digamos, muchas de las solicitudes que se nos hacen para entender la diversidad de cualquier entorno es hacer amplicones. ¿Por qué? Porque es más económico que secuenciar genomas y porque te da un inventario muy bueno con las técnicas actuales de secuenciación de la diversidad presente en una muestra biológica. Entonces, todo empieza con tener acceso a la muestra, extraer su material genético de la mejor forma posible y de forma integral, y después es hacer básicamente la recuperación y la amplificación de marcadores moleculares que nos permita posteriormente hacer una secuenciación, y el análisis de estos datos nos permite reconocer qué secuencias están en mis datos y qué tipo de asignación taxonómica puedan tener. Básicamente ese es el enfoque de este tipo de análisis. Es un poco más económico, un gran volumen de datos, y me va a hablar acerca de los microorganismos que se puedan detectar y que se puedan asignar alguna categoría taxonómica. Y esto significa ya poder asignar algunos nombres para reconocer la diversidad en algún entorno en particular. Con más profundidad se pueden estudiar metagenomas. Básicamente empiezas igual, tienes acceso a una muestra biológica, básicamente haces una extracción de DNA de la forma más integral posible, las secuencias y posteriormente analizas estos datos. Pero aquí no solo vas a tener secuencias de un marcador molecular específico, aquí tendrías en principio, en teoría, acceso a todo el material genético de esta comunidad, tal como se encontraba en el nicho donde residían estos microorganismos. Entonces aquí se gana mucha profundidad en el sentido de que no nada más estamos hablando ya de diversidad, sino que también estamos hablando del potencial génico. Y esto es muy importante porque nos da acceso a este tipo de análisis en donde uno, a partir de estas asignaciones de categorías funcionales a estas cosas que yo logré secuenciar y analizar,
uno puede hacer este tipo de análisis, como ven aquí en pantalla, que son ya flujos, son básicamente rutas metabólicas que uno puede reconstruir a partir de los datos que recuperó en un metagenoma. Uno tiene que tener mucho cuidado en hacer estas asignaciones, son predicciones, son cuestiones potenciales, pero definitivamente han tenido un impacto muy significativo en entender cuál es el rol que pueden tener estos microorganismos en todo tipo de entornos, no solamente el cuerpo humano. Y uno puede hacer este tipo de gráficos de calor en donde si tiene la capacidad de degradar celulosa, de producir tal antibiótico, uno lo puede hacer simplemente por la detección de este tipo de potenciales génicos, asignación a categorías funcionales y después graficar esto para con este tipo de esquemas de color podamos reconocer qué grupos o qué categorías funcionales se encuentran presentes en mi set de datos. Es una forma, digamos, visual de poder reconocer cuáles son aquellas categorías funcionales que se encuentran más representadas en un set de datos y o que puedan representar la presencia de organismos que uno de manera muy puntual quisiera reconocer. Entonces, si se dan cuenta, esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque nos dice en este caso en ciencias biomédicas o ciencias biológicas, uno se dedica tal vez como investigador o como estudiante en formación, como una startup que quiere hacer algún tipo de investigación, genera conocimiento. Y esto se mueve por preguntas, que es innovación. Y entonces, uno siempre está buscando cuál es la pregunta de investigación más novedosa o con el mejor método, etcétera, siempre buscando como ir adelante en el conocimiento humano. Y entonces esto nos plantea nuevas preguntas. Y esto significa que hay que responderlas y a veces no existen los métodos o se necesitan métodos que involucren a las áreas de la tecnología y en análisis de datos. Y entonces, si hay nuevos datos, entonces esto obliga a generar nuevas tecnologías o al nuevo diseño de software, etc. Entonces, estas preguntas de investigación mueven al campo de la tecnología. Y luego, a su vez, esto puede tener un efecto en pues, la capacidad de cómputo, en el diseño de nuevos programas, que tengan cada vez la capacidad de analizar flujos o sets de datos cada vez más complejos y más grandes, porque es ya a través de este gran volumen de datos que empiezan a salir tendencias nuevas para muchas áreas del conocimiento. Y entonces esto, de nuevo, nos lleva a generar nuevas preguntas que mueven al campo de la investigación. Entonces es un ciclo. Esto está muy enfocado a las ciencias biológicas, pero realmente aplica casi que para cualquier tipo de área. Preguntas generan datos que obligan a generar nuevas técnicas que mueven al mundo de la computación, que mueven al mundo de la ciencia. Y ni siquiera la biología es la ciencia que más datos produce. Ese es el área de la física, en particular todo lo que tiene que ver con astronomía, con datos que vienen del universo y en el mundo de las partículas, de la física cuántica y de los grandes colonizadores, perdón, se me fue la palabra, colisionadores de partículas que en cada una de estos impactos puede generar miles de datos y pues eso nos habla de un mundo fascinante que es el mundo de las partículas, ¿no? Entonces, así se mueve esto y la realidad es que, como retomando otra vez lo que le decía al inicio, todo es muy interdisciplinario. Aquí tiene un ejemplo real de cómo se puede hacer multiómica del intestino humano para conocer la participación de estos microorganismos. Bueno, ustedes tienen ahí un acceso a muestras de intestinales, llámense por ejemplo las heces, y uno puede hacer todo tipo de análisis, ¿no? Desde cómo colectar la muestra, cómo mantener la muestra, cómo entiendo al hospedero, en este caso una persona, cuál es su estado de salud, qué biomarcadores está generando, cómo se detectan incluso, y bueno, esto nos obliga a reconocer que también hay microorganismos ahí. Entonces, por la parte, digamos, de integración, tengo que reconocer todos estos factores. O sea, tal vez yo pueda tener acceso a datos de una comunidad microbiana, pero si no los puedo asociar a los análisis que se hagan de la persona, pues me quedo muy lejos. O
reconocer cómo se procesó la muestra es fundamental para saber qué datos estoy obteniendo. Entonces, realmente, desde el análisis de la toma de muestra hasta el análisis de datos, tiene que haber una simbiosis. Y básicamente uno lo que hace es, pues, lo que uno quiera preguntarse y a lo que tenga acceso y cuántos recursos tenga disponible, ¿no? Puedes secuenciar solo DNA, puedes tratar de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero quedarme en potenciales génicos, yo ya quiero hablar de cuestiones más funcionales, quiero ver la expresión de genes, entonces, bueno, me cambio de área, ahora voy a hacer transcriptómica. O, ¿sabes qué? No quiero hacer nada con DNA, no quiero hacer nada con RNA, yo quiero ver metabolitos, quiero ver biomarcadores, digamos ya en cuestiones de un metabolismo, pues ahí lo que pueden hacer es recurrir a la metabolómica para pues analizar, por ejemplo, qué compuestos se encuentran presentes en la orina o la sangre de una persona. Eh, y bueno, ¿qué microorganismos tenemos presentes en nuestros cuerpos? Bueno, aquí hay un resumen. Principalmente tenemos, sobre todo en el área del intestino, la mayor concentración de microorganismos. Tenemos muchísimos tipos de bacterias. Aquí les dejo los nombres más comunes de los grupos más dominantes, que son Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Protobacteria. Estos son los nombres más conocidos. Luego ha habido cambios, digo, si alguien muy particular nos está escuchando, ha habido ajustes a algunos de estos nombres que ahora se llama bacteroidota, etcétera, pero digamos en la jerga estos son los nombres pues más reconocidos, Firmicutes y Bacteroidetes. Básicamente se llevan una gran parte de la integración de las comunidades microbianas de nuestros intestinos. Y son nombres que no reconocemos, pero viven en nosotros, Firmicutes y Bacteroidetes. Y hay todo tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno está haciendo mucho ejercicio, se incrementa la población de bacteroidetes. Las personas que tienen una dieta más basada en pastas, por ejemplo, se ve un incremento en firmicutes, etcétera, ¿no? Hongos tenemos bastantes, algunos de ellos, por ejemplo, cándida, son nombres más o menos conocidos porque otra vez nos pueden llegar a causar infecciones, pero normalmente tenemos también toda una comunidad fúngica que nos mantiene en salud. Virus, tenemos bacteriófagos, son los más habituales en nuestros cuerpos. Tenemos una enorme cantidad de virus en estados de salud en todo momento desde que nacemos, porque alguien tiene que controlar las poblaciones de bacterias. Por eso son bacteriófagos, son virus que llegan a tener afectación hacia comunidades bacterianas. Entonces, si se fijan, adentro de nuestros cuerpos es toda una competencia. O sea, tenemos microorganismos que son aliados. Tenemos otros que son, pues los que aquí vivo, pero tampoco es que te hagan ni algo bueno ni algo malo. Tenemos los que vienen en la comida. Me comí una hamburguesa y entonces, pues, ¿qué lleva? No sé, jitomate, cebolla, pensemos que alcanzó por el aguacate, lechuga. Estos llevan microorganismos. El pan puede llevar también microorganismos. Digo, yo espero que la carne esté bien cocida. Y entonces son microbios que entran por la boca, pasan por un proceso de digestión, se empieza a digerir en los intestinos. Es microbios que llegan del entorno, digamos, exterior y interactúan con los que ya tenemos y luego finalmente esto sale cuando uno va al baño. Entonces hay microorganismos transitorios también. Entonces, entre ellos mismos tiene que haber alianzas, competencias y relaciones negativas. Y para que estas comunidades funcionen, tienen que estar funcionando, pues lo más armónicamente, es un proceso dinámico. Entonces, pues si solo viviéramos con bacterias, tendríamos una explosión de bacterias en nuestros intestinos. Entonces, ahí entran en juego las lombrices, los virus y demás organismos que se comen a las bacterias, ¿no? Y bueno, las arqueas, que es una formas de vida, es todo un dominio aparte de la vida, pues los más reconocidos son los metanógenos, que pueden producir compuestos que pueden, entre otras cosas, producir metano, pueden producir gases intestinales, pero las arqueas son fundamentales en nuestro cuerpo porque básicamente todos estos nutrientes que no pueden ser procesados por la dieta, por la parte humana y o por la parte bacteriana, sí lo pueden llegar a utilizar las arqueas. Es una forma de extraer energía, digamos, de lo que ya quedó, como de las sobras, y eso nos da un aporte adicional de metabolitos y de nutrientes que otros componentes del microbioma humano no pueden. Un segundito. Creo que se está acabando la pila y está conectada, pero no está cargando.
Estamos acá con una cuestión técnica de la pila del ordenador. Entonces, bueno, esta es una imagen de un sistema digestivo humano y simplemente tienen algunos números que les hablan de las proporciones de organismos que pueden vivir en el estómago hasta el colon. Les decía que en el intestino grueso es donde tenemos la mayor cantidad de densidad de microorganismos. Pues si nunca habían visto sus microbios, la próxima vez que vayan al baño, en esa masa café, van a poder detectar que pues no los pueden ver a simple vista, pero lo que están viendo ahí es a toda una comunidad microbiana que también lleva pues residuos de la digestión, muchísimas células sanguíneas que ya están muertas, que se están reciclando, y todos aquellos nutrientes que no pudimos procesar durante la dieta. Y vienen algunos nombres de microorganismos, tal vez algunos les suenen: Lactobacillus, Streptococcus, Enterobacterias, que son nombres que tal vez no estamos tan acostumbrados, pero que son habitantes comunes de nuestros cuerpos: Clostridios, Ruminicoccus, Fecalibacterium, etc. Aquí hay algunos nombres muy particulares ya a nivel de especie, de cómo se llama, ¿no? Bacteroidetes uniformis, Alistipes putredinis, Dorea longicatena, etc. Entonces, no son nombres con los que estemos acostumbrados, como Canis lupus, ¿no? Feliscatus, Homo sapiens, pero básicamente son miles de especies de microorganismos que residen dentro de nosotros y, como hemos visto, tienen un metabolismo propio. Y esto puede afectar a nuestro metabolismo también ya a nivel de todo un cuerpo. Entonces les decía, los principales filos de microorganismos se llaman firmicutes y bacteroidetes. Entonces, si algún día te dicen cuáles son los principales microorganismos que viven en el cuerpo humano, tú con toda tranquilidad le puedes decir firmicutes y bacteroidota, ¿no? Ya. Y bueno, tenemos microbios, como ya les había dicho, en todo el cuerpo. Los sitios, digamos, emblemáticos de investigación son las vías respiratorias, que por cierto son donde más desconocimiento tenemos acerca de lo que están haciendo los microorganismos: la cavidad oral, la piel, todo el sistema digestivo y la región urogenital. Y esta parte urogenital, créanme que es fascinante. Tanto cuerpos masculinos como femeninos, tenemos microorganismos asociados, y esto pueden cambiar, por ejemplo, el pH de estas zonas, y esto puede tener repercusiones incluso de fertilidad. Y bueno, lo que ven aquí es simplemente pues, unos circulitos que creo que no se alcanzan a ver muy bien ya en la pantalla, pero lo que están tratando de representar es que diferentes regiones del cuerpo tienen diferentes grupos microbianos, o que pueden estar en diferentes composiciones. Es decir, que lo que yo pueda tener aquí en la frente no necesariamente es lo mismo que pueda tener en la región de las axilas, ¿no? Y por ejemplo, el brazo, pues realmente siempre está expuesto al sol, es una región, digamos, un poco más árida que lo que, por ejemplo, puede ser una axila, ¿no? Entonces aquí puedo tener un desierto de microorganismos y aquí tengo la selva tropical. Entonces, un mismo cuerpo humano representa un área de oportunidad para entender estas interacciones microbianas, y esto pues cada vez se vuelve más fascinante, ¿no? ¿Qué hacen estos microorganismos? Digo, no puedo entrar en particularidades, pero participan en la digestión, nos protegen contra patógenos, nos dan nutrientes esenciales, muchas vitaminas que son fundamentales para nuestro metabolismo. No las hacemos nosotros porque no podemos, dependemos de que nuestros aliados microbianos nos las aporten. Entrenan a nuestro sistema inmune, y cuando llega a haber desregulación en estas comunidades se pueden presentar algunas enfermedades. Son fuente de muchísimos compuestos naturales, enzimas, metabolitos. Vaya, es que es inimaginable la cantidad de cosas que nos están aportando, y hasta hace muy pocos años nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, impacto a la salud, híjole, desde nuestro estado de energía en el día a día, nuestra capacidad de resistir a una infección, nuestra capacidad de saber qué microorganismos nos van a causar una alergia y cuáles no. Una cosa muy interesante que se llama el eje intestino-cerebro, que ahorita les platico en unas diapositivas más, que básicamente es reconocer
que nuestro sistema digestivo está completamente lleno de nervios y neurotransmisores y que no solamente es el cerebro y que hay una comunicación química muy importante que está ocurriendo en el intestino que puede tener afectaciones en nuestra salud mental por desbalances de microorganismos en el intestino. Y bueno, ha habido todo tipo de asociaciones con algunas enfermedades. De nuevo, insisto, no debemos quedarnos con la idea de que es una bacteria que causa la obesidad, una bacteria que nos va a curar de ser obesos. No, no funciona así. Son consorcios. Y no necesariamente significa que un grupo de microorganismos cause particularmente una enfermedad tan compleja como, por ejemplo, la diabetes, el cáncer o algunos trastornos mentales. Es decir, hay contribuciones, ¿ok? Hay correlaciones de que cuando una comunidad microbiana se altera, esto se puede correlacionar con algunos trastornos o enfermedades. Debe entenderse de esa forma. Es mucho más complejo que pensar que hay un microbio que causa una enfermedad, ¿ok? Eso es algo muy importante que sí les quiero transmitir como por si algún día les toca capacitar también. Entonces, algo muy reciente y que es un área de oportunidad es los trasplantes de microorganismos entre cuerpos humanos. Entonces, lo que están viendo aquí en pantalla es en vivo y en acción un trasplante fecal. Hay personas que tienen enfermedades bastante dramáticas. Una de ellas se llama la enfermedad de Crohn, en la que hay una sobrerepresentación de bacterias del género Clostridium. Los pacientes sufren bastante, o sea, pueden tener diarreas con sangre todos los días, varias veces al día. Es inflamación constante y el único tratamiento real es el uso de antibióticos todos los días por el resto de tu vida. Entonces, imaginarán que es una condición bastante dramática. Entonces, a un grupo de investigación, particularmente a una investigadora que estaba haciendo su doctorado en Europa, se le ocurrió la idea de, pues, tal vez hay que verlo de otra forma. Tal vez estas enfermedades no es porque hay que combatir a Clostridium difficile, tal vez es porque estas personas han tenido algunos desbalances y han perdido microbios, o cómo le hacemos para recuperar proporciones más sanas de otros microorganismos para mantener a Clostridium difficile como limitado. Entonces, aquí la innovación fue cómo hacerle para poder mantener microorganismos de personas que clínicamente se consideran saludables, procesar las muestras, o sea, procesarlas porque al final del día lo que ven ahí es un tubito, es como un catéter con líquido inoloro, incoloro, o sea, es transparente, no tiene nada que ver con popó. O sea, realmente lo que están viendo ahí son los microorganismos que fueron hiperfiltrados para estar en una solución, y esta solución llena de microorganismos que vienen de un consenso de personas se tienen que transferir a un cuerpo. Entonces solo hay dos posibilidades, por arriba, que es lo que ven en pantalla, o por abajo, ¿no? Por la vía rectal. Y básicamente se transfieren como entre 1 y 2 litros de esta solución, y a las pocas horas estos pacientes lo que reportan es la necesidad urgente de ir al baño, o sea, básicamente les da una diarrea. Pero lo que se ha visto en el registro de este tipo de investigaciones es que muchos de estos pacientes se recuperan de la enfermedad con 1 o máximo 2 o 3 trasplantes. Y esto ya te quita de encima esta necesidad de estar tomando estos tratamientos con antibióticos, que también sabemos que no necesariamente son muy buenos, porque los antibióticos son nuestra próxima pandemia causada por el uso indebido de antibióticos y la resistencia antimicrobiana. Pero básicamente así funcionan estos trasplantes fecales. También algo que es muy importante de reconocer es que en la actualidad, como les decía, vivimos en una época de extinción, y no solamente se refiere a la pérdida de plantas y animales en los entornos y áreas naturales, también de nuestro cuerpo humano. La verdad es que nosotros que vivimos en un entorno moderno, de un estilo de vida más occidental, más de ciudad, la verdad es que si uno analiza los microorganismos que están presentes en nuestras heces y los compara con poblaciones que viven en un entorno más natural, que tienen otras prácticas como más ancestrales, más de comunidad, más de tener prácticas de, por ejemplo, lo que ven aquí, de cocinar con fuego en el suelo, cocinar alimentos de formas naturales. Nosotros queremos carne, pues vamos y nos comemos una hamburguesa en un restaurante, no sé, o compramos el bistec en el súper. Pero estas personas vamos a un entorno y tenemos que cazar. Eso significa que luego hay que transportar al animal, se lo cargan. Están teniendo más impacto de microorganismos de la naturaleza.
Y definitivamente estamos viviendo una extinción masiva de microorganismos del cuerpo humano simplemente por nuestros estilos de vida. Entonces, hay varios consorcios que lo que están haciendo es, antes de que se terminen de perder estos usos y costumbres, ir a colectar muestras, digo, con todos los permisos éticos y demás gestiones y regulaciones, heces de estas personas para tener al menos un inventario de los microorganismos que alguna vez tuvimos por haber vivido en un entorno más natural. Entonces, otra área de oportunidad. ¿Cuáles son los microorganismos más abundantes en las diferentes poblaciones mexicanas, por ejemplo? ¿O cuáles son los microorganismos que viven en un entorno de una comunidad indígena respecto, por ejemplo, niños que viven en un entorno de una ciudad? ¿Eso qué implicaciones puede tener y qué áreas de oportunidad puede tener? Son preguntas, digamos, que se pueden plantear. Y otra área también de muchísima investigación es cómo se transmiten los microbios del cuerpo de nuestras madres a nosotros durante el nacimiento, porque sabemos que definitivamente por cuestiones sociales, cuestiones médicas o incluso de emergencia, no todos podemos nacer por la vía del parto vaginal. Hay algunas situaciones que pues, los bebés tienen que nacer por cesárea. Y eso entonces implica que nunca tuvieron el contacto de los microorganismos de la vagina de sus mamás, y por lo que ya les había platicado anteriormente, pues realmente es el único momento en nuestras vidas donde podemos tener contacto con ellos. Entonces hay muchas personas que están viendo cómo hacerle para poder transmitir estos microbios de estas zonas del cuerpo de nuestras madres a los recién nacidos. Hay una investigadora latina, María Gloria Domínguez Bello, que ha sido pionera en este tipo de investigación, y una de las recomendaciones que brinda su investigación es que cuando los bebés, por algún motivo, nacieron por cesárea, es rápidamente utilizar toallitas estériles, húmedas, por estas partes del cuerpo de su madre y pasarlas por el cuerpo del bebé, y rápidamente pasar los bebés al contacto con su mamá. Eso es sumamente importante. El contacto del bebé con su mamá es fundamental. Y bueno, tener esta dieta con leche materna también es crítica. Hay muchas reacciones químicas que ocurren entre la leche de la mamá y la saliva de los bebés, que ayuda a muchos procesos de entrenar al sistema inmune y al sistema digestivo. Entonces es importantísima esta parte. Eso es lo que arroja la investigación pues, más reciente, ¿no? Es una forma de entrenar a nuestros cuerpos para la siguiente etapa, y es fundamental entrenar a nuestras células digestivas y también a nuestro sistema inmune. Y esta es solo una probadita que nos habla de que en realidad nuestro sistema, digamos, visceral, tiene una gran cantidad de fibras nerviosas, y hay un nervio en particular que se llama el nervio vago. Es muy fácil de recordar, el nombre es muy, muy bueno. El nervio vago básicamente es un nervio que conecta nuestras vísceras y que manda mensajes a, pues básicamente, nuestro cerebro, ¿no? Y esto nos habla entonces de que están ocurriendo muchos procesos que deben ser supervisados en la región visceral. Es una forma de informar a nuestro sistema nervioso central lo que está ocurriendo aquí en las vísceras. Y entonces se ha detectado, por ejemplo, que el 95% de este neurotransmisor que se llama la serotonina, tal vez muchos de ustedes lo asocien con este neurotransmisor que nos brinda felicidad. Pues déjenme decirle que el 95% se produce en las vísceras y no es en el cerebro. Entonces, pues cuando ya tenemos hambre, pues nos ponemos de malas. Es como de, híjole, ya tengo hambre. Y entonces muchas veces es porque hay una reacción de nuestro cuerpo y de nuestros microorganismos que ya necesitan comer, y entonces esto manda señales que son interpretadas como hambre, como enojo, como ya desesperación. Y no solamente la serotonina, son alrededor de 30 neurotransmisores o precursores de neurotransmisores, y contando, los que se producen en esta zona de las vísceras, y que tiene definitivamente un impacto en nuestro comportamiento. Por ejemplo, uno de los más dramáticos y de los que más me gustan es que en estas mosquitas de las frutas, les quedamos luego así al lado de la fruta o en la basura, incluso la selección de la pareja, o sea, con quién te vas a poder reproducir, depende en parte de qué microorganismos tienes en los intestinos, porque
Nosotros pues ya usamos lociones y cremas y demás, pero muchos organismos eligen a sus parejas también por su olor. Entonces estos microorganismos también llegan a producir compuestos aromáticos, compuestos secundarios, metabolitos, que generan un aroma particular. Entonces puede ser la misma línea génica de moscas y no hay realmente una barrera reproductiva, con excepción de la presencia de diferentes microorganismos. Y hay hembras que prefieren a ciertos machos dependiendo de qué microorganismos tengan asociados. Entonces, y esto se ha visto también en otros organismos, por ejemplo, la investigación de aquí en México de la doctora Osiris Gaona ha demostrado que, por ejemplo, los murciélagos, los machos, cuando va a llegar la época de aparearse, lo que hacen es se rascan desenfrenadamente el lómito, sacan la sangre, se ponen saliva, incluso se ponen heces, y eso genera un aroma particular para cada individuo que puede participar en la atracción de la pareja, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, incluso los microorganismos de estos seres participan en cuestiones reproductivas de selección de pareja. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de cosas súper fascinantes que no tengo tanto tiempo de explicarles. Y nada más contarles, con esto cierro esta introducción de microbioma humano, para contarles que va a haber cambios en nuestras diferentes etapas de la vida. Entonces, no es lo mismo analizar el microbioma de un bebé al microbioma de una persona de la tercera edad. Vamos a estar expuestos a lo largo de nuestras vidas a diferentes factores. El uso de antibióticos, drogas, parejas, viajes, cambios de dieta, etcétera, y todo esto altera la composición de nuestras comunidades microbianas. Entonces, si se fijan, esto es muy complejo. Hay muchos microorganismos, no todos los conozco, no todos sé qué están haciendo, cambian, son dinámicas, funcionan como comunidad. Entonces, si se fijan, es un tema bastante complejo para entrar. Entonces, cuestiones de emprendimiento. Y hablo en general, emprendimiento en investigación. Básicamente, creo que el mensaje crítico es poder traducir estos, digamos, descubrimientos científicos especializados y traducirlos al mercado global. Es decir, ponerlos en la práctica. Y entonces, ponerlos en la práctica de por sí involucra muchas cosas. Ahora, emprender involucra muchísimas otras cosas que tienen que ver con detectar tu segmento, detectar cuánta inversión, cuánto te va a generar, cuánto te va a rendir y en cuánto tiempo recuperas la inversión. Entonces, aquí ya estamos hablando en otro tipo de lenguaje. Y ejemplos de proyectos que hay en área de microbioma humano. Por ejemplo, Seed Health es básicamente una organización que se dedica a hacer probióticos. Entonces, su misión es generar probióticos, es decir, microorganismos que puedan tener una participación favorable para el cuerpo humano. Entonces, hay empresas que se dedican solo a generar combinaciones de probióticos. Y vean que es de Estados Unidos, y el valor del mercado es de más de $1,000 millones. O sea, es muchísimo. Y esto en ingresos son como $200 millones, solo en 2024. Entonces, simplemente, o sea, dejen toda la parte técnica complicada. Simplemente tener la capacidad de obtener probióticos, probarlos y ver que son saludables y etcétera, que sí tienen efecto, puede dejar tanto nivel de ingreso. Otro ejemplo muy bonito, Biobot Analytics, que está también en México, básicamente es el análisis de microbiomas en las aguas residuales y han podido hacer muchos análisis de detección, por ejemplo, del virus de SARS-CoV-2 o de opioides directamente de tomar muestras del drenaje. O sea, ya no es el enfoque voy tocando puertas o las personas que les tengo que pedir su permiso. Es yo aquí me voy al río, tomo una muestra y analizo lo que en este momento determinado esta sociedad me está informando simplemente por cada vez que va al baño todo el mundo, va mandando señales que se pueden interpretar acerca de toda una comunidad que reside en ese entorno. Y hay muchas startups en cuestiones de secuenciación y de cultivo microbiano. Entonces, ¿dónde se puede hacer? Porque eso también es importante. ¿En dónde se puede hacer? Aquí en México. Bueno, mi primer consejo es pues, que hay que estudiar. O sea, desde el ámbito que tú quieras. Análisis de datos, cuestiones de biología, cuestiones de secuenciación. Lo puedes hacer desde la licenciatura. Bueno, te formas desde primaria, secundaria, preparatoria, vas descubriendo qué te gusta y luego te vas especializando. Entonces, aquí el tema es que si te gustan estas cuestiones del microbioma humano o cualquier tipo de análisis de comunidades microbianas, lo puedes hacer desde diferentes enfoques, porque les digo que al final del día son grupos de trabajo.
Entonces, lo puedes hacer desde la licenciatura. Y bueno, yo en particular estoy aquí en la ENES Morelia, hay 13 licenciaturas, y si les gustan estos temas, pues hay un poquito para todos. Por ejemplo, está la ecología, están ciencias ambientales, están las ciencias agroforestales, tecnología de información en ciencias. Entonces, te puedes especializar en, quiero interpretar datos, quiero analizarlos, quiero desarrollar software, quiero entender interacciones, quiero entender qué hacen estos microorganismos, qué diversidad son, quiero tener un enfoque más de One Health, quiero entender cuáles son las diferentes capas de complejidad desde lo molecular hasta una sociedad o una cuestión global, y pues ahí entran, por ejemplo, las ciencias ambientales. Entonces, por eso les decía que en México somos muy afortunados y bueno, Morelia tiene una gran oferta académica que permite sentar las bases para entrarle a estos temas. Y bueno, aquí en Morelia los posgrados de la UNAM también pues permiten seguir especializándose desde la parte de, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer investigación, yo quiero ser docente, quiero transmitir estos conocimientos, hasta yo sí quiero hacer investigación muy profunda, muy precisa en ciencias biológicas, etcétera, ¿no? Me voy a saltar un poquito esta parte y simplemente quiero hacerles como esta promoción a la gente tal vez que ya se ha formado más en estas cuestiones de microbiología. En 2021 participamos en la organización del Congreso Latinoamericano de Microbioma. Fue el primero de su estilo en Latinoamérica. Tuvo más de 13,000 participantes y fue un evento gratuito. Y todas las charlas quedaron grabadas y están disponibles en un canal de YouTube. Quien lo esté viendo, pues le puede hacer impresión de pantalla, tomarle una foto y tienen allá acceso a charlas de gente que está haciendo la investigación directamente en diferentes sistemas. Y bueno, es simplemente compartirles que pueden escuchar todas estas charlas en muchísimos enfoques médicos, ambientales, biotecnológicos. Por si tienen interés en alguno de ellos, es totalmente gratuito. Y bueno, este año estamos organizando en agosto en Mérida el primer congreso ISME Latinoamérica, que va a platicar en varios ejes, el microbiano, el médico, el biotecnológico, y bueno, ya es en agosto y también pues va a estar disponible. Y bueno, ¿qué se hace en México? Porque eso creo que es muy importante. Si te interesa capacitarte o entrarle a esos temas, aquí la verdad es que solo es una lista muy pequeña, traté de hacer un esfuerzo de resumir, pero en realidad hay muchos lugares en donde se puede estudiar microbioma humano. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México, el Instituto de Biotecnología y el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, el CIMBESTAB, que depende del IPN, o el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, en Guanajuato. Está el Grupo de Microbiómica en FUNSALUD, que reúne a un compendio de científicos de diferentes centros, institutos, universidades, que desde hace unos años están trabajando en generar estas redes de colaboración. Está el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, que está en Juriquilla, en Querétaro. Está el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que yo sé que hay muchas personas que les interesa mucho este tema de los trasplantes fecales. Este Instituto Salvador Subirán es pionero en México y en Latinoamérica en el empleo y diseño de este tipo de trasplantes. Y bueno, ¿en qué trabajan? Todo lo que les he platicado hasta ahora: simbiosis, bioinformática, trasplantes, probióticos, reconocer diversidad. Hay algunos trabajos con gemelos, hay trabajos que tienen que ver con lupus, enfermedades raras, el origen de patógenos, cuál es la ancestría, cómo cambian las poblaciones de patógenos a lo largo de la evolución humana, etcétera. Son temas que se trabajan en estos sitios, ¿no? Y bueno, ya en términos de qué involucra y qué mueve en términos monetarios este tipo de investigación, digo, para algunos tal vez lo ven como algo muy frío, para otros puede ser una oportunidad de reconocer áreas. Entonces, el tamaño de mercado en 2023 para esta área de investigación del microbioma humano fue de 486,000 y pico millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Y el proyectado para 2030 es de 2,8 mil millones de dólares. O sea, es algo que como que no percibimos en el día a día, pero definitivamente está moviendo al mundo y mueve una parte importante de la inversión
y pues ahora sí que todo lo que está produciendo en el mundo biomédico, créanme que la parte del microbioma humano es un segmento muy importante. Y bueno, hay otras estimaciones, 0.81 mil millones de dólares en 2024, con esa tasa de crecimiento del CAGR. Solo el segmento de secuenciación, o sea, todas estas innovaciones de vamos a tener acceso a leer el material genético, se estima que va a crecer en 1.5 mil millones de dólares de 2024 a 3.7 mil millones de dólares en 2029. O sea que todo lo que tenga que ver simplemente con secuenciar DNA va a seguir creciendo y generando recursos monetarios. Y eso es algo muy importante de conocer, porque son ya pocos los centros internacionales que se dedican a mover esta parte del segmento de secuenciación. ¿Por qué? Porque son equipos, los secuenciadores, bastante costosos y que necesitan mantenimiento, y ese mantenimiento es costoso. Entonces, para cuando uno finalmente puede tener el recurso de comprar un secuenciador y capacitar a la gente y ponerlo a funcionar, es muy probable que ya haya salido la nueva generación de secuenciadores. Entonces, eso nos pone como en cierta desventaja simplemente por el tiempo que transcurre implementar una tecnología. Entonces, les digo, son pocos los lugares a nivel mundial que tienen esta capacidad de funcionar como sembradíos de secuenciadores, en donde realmente el costo de cada uno de ellos se abarata porque es un gran número de secuenciadores. Entonces, algo que es muy habitual en la investigación es, pues mejor ya no me compro tu secuenciador, mejor mando a secuenciar una muestra. Entonces, todo depende un poco de las necesidades de cada laboratorio, pero eso es algo definitivo que pues siempre vamos a necesitar secuenciar más, porque es una de las mejores técnicas de tener acceso a este tipo de microorganismos. Y bueno, los principales segmentos de crecimiento son los probióticos, o sea, es uno de los que más recursos deja, que tiene más, es qué son, cómo los crezco, cómo los pongo en la práctica y cómo los puede usar la gente. Las terapias, como los trasplantes fecales, todo lo que tenga que ver con diagnóstico. Los países asiáticos llevan décadas de avance trabajando en una cosa que son los baños inteligentes. Una capacidad de que si yo voy a hacer pipí o popó, inmediatamente el baño me va a dar en una pantalla cómo está mi estado de salud en el momento. Y esto ya se está aplicando en muchos lados. Incluso ya este año empezaron a utilizar en China como pilotaje, que tú puedes ir a un centro comercial, haces pipí y entonces te sale una pantallita. O ya andas así, ¿no? Y te pueden dar un análisis gratuito y uno más avanzado, que después, si detectas o ves algo que llama tu atención, bueno, lo imprimes, te lo mandan a tu celular y tú puedes ir con tu médico de confianza y decirle, mira, ayúdame a interpretar esto y dame pues recomendaciones de un profesional, ¿no? Y una gran cantidad de proyectos públicos y privados. Entonces, más números, por ejemplo, estas compañías, Canva, Zetabiotics y Freya Biosciences, recaudan más de 12 millones de dólares anualmente. Generalmente, como funciona, es una participación de fondos públicos y también de empresas privadas que en conjunto contribuyen a atender alguna cuestión en particular o algún segmento en particular. En 2025 está este número en millones de dólares, 5.9 mil millones de dólares, que se invierten a startups que tienen que ver con el sector de secuenciación o análisis de microbioma humano. Entonces, ya un poco para cerrar, aquí vienen como mensaje final algunas recomendaciones si quieren emprender o entrarle a este tema del análisis de microorganismos asociado al cuerpo, dejémoslo así. Pues el primero es que hay que hacer un balance entre lo que quieres innovar, o sea, digamos, la gran pregunta de investigación, con qué impacto puede tener en la salud y qué oportunidades realmente hay de negocio, ¿no? Porque tal vez yo estoy haciendo un descubrimiento súper asombroso, pero realmente tiene poca oportunidad de negocio, o habría que hacer una gran inversión para obtener muy poca retribución o muy a lo largo del tiempo. Entonces, retomando, creo que lo fundamental es estudiar y capacitarse. Hay muchísimas áreas de oportunidad, como espero haber transmitido, y todo necesita que haya formación de recursos humanos en diferentes áreas, desde la mercadotecnia hasta poder interpretar un genoma humano. Conectarse con expertos y platicar y conversar sobre los caminos que ya han pasado, porque digamos que este tipo de emprendimientos es como caída tras caída tras caída
y realmente siempre hay como una historia humana de mucha preparación y mucha pasión por seguirle, ¿no? Entonces, cuando te logras conectar y compartes este conocimiento o aprendes de este conocimiento, pues eso te da muchísima ventaja, ¿no? Para entender qué cosas sí hacer y qué cosas mejor no, o qué cosas mejorar. Basarse mucho en lo que sí es ya clínicamente validado, ¿ok? Hay muchísima información al respecto. Entonces, la verdad es que una de mis recomendaciones es muchas veces no es que sea una caja vacía de desconocimiento, seguramente hay alguna base y sería importante revisarla para saber desde dónde empezar. Eh, Otra hiper recomendación es hacer alianzas, perdón, entre la academia y la industria. Hace muchísima falta gente que nos logre conectar en estos dos ámbitos, ¿no? En la academia va por su lado a veces y la industria va por el otro y a veces lo que hace falta es un puente. Entonces, gente que tenga esta capacidad de hablar ambos idiomas es críticamente necesaria. Revisar y generar patentes, a veces uno no sabe pues si lo que está generando de conocimiento pueda tener algún valor en un futuro, entonces una forma de proteger ese conocimiento es a través de algún tipo de patente, tal vez aplicándolo a algo y a partir de esta aplicación, digamos, proteger ese conocimiento, ¿no? Analizar las regulaciones, esto es fundamental y no quedarse solo en las regulaciones nacionales, o sea, son importantes, pero si tu idea es emprender a nivel global, que es lo que la gran mayoría de estas startups están haciendo, es importante también revisar cuáles son las normativas internacionales. Entonces, en particular, revisar aquí en México COFEPRIS y a nivel internacional lo que dice la FDA. Buscar financiamiento mixto, o sea, una universidad no te va a dar todo el dinero que necesitas para esto, tampoco te lo va a dar una empresa, entonces siempre estás así encontrando fuentes de financiamiento por todos lados y eso es como lo más habitual. Encontrar tu nicho, y eso es lo difícil también, es a qué cosa me quiero dedicar. Hacer probióticos, hacer tratamientos, porque definitivamente entrarle a todo puede ser bastante complicado. Generalmente estas startups tienen un nicho muy, muy definido, o sea, muy particular. ¿Y cuál es el enfoque que tú quieres seguir? Si quieres hacer terapias, si quieres hacer probióticos, en qué cosa, de qué región del cuerpo, etcétera. Entonces, y recomendaciones más puntuales, por ejemplo, para aquí, para Morelia, bueno, por la parte de nuestra universidad, porque cada entidad académica tiene sus recomendaciones. Por parte de la UNAM, hay toda un área que es una coordinación que te motiva a hacer emprendimiento y te da la asesoría. Y bueno, aquí particular en Morelia, pues también aquí en la SEDECO pueden venir y tener toda una asesoría en términos desde una visión general de cómo iniciar, desde saber si mi idea tiene futuro o no, hasta básicamente que me ayuden a mejorar la imagen de mis logotipos y demás. O sea, es como un recorrido completo de esto. Y bueno, ya solo para cerrar, quiero agradecer aquí a la SEDECO por abrir estos espacios y por invitarnos a dar esta capacitación. En particular, agradecer también a la maestra Claudia Orozco, que nos ayuda a conectar con este programa, con la SEDECO y bueno, yo a esta organización internacional, el ISME, por participar en este tipo de actividades también. Y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. De verdad, acompañarnos para despedirlo. Muchas gracias de verdad porque pues luego son temas que en lo teórico son como con mucho tecnicismo, con muchos eh, ¿cómo se puede decir? Denominaciones totalmente desconocidas para el cristiano común. Pero pues es interesante y es relevante cómo está esto en todos lados. Y agradecemos mucho esa participación, el enfoque que da para que las áreas de oportunidad para que quieran emprender con este tipo de asuntos. Pues muchas gracias. Así que es un gusto para mí, a nombre del Gobierno del Estado, que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico le entregue el presente reconocimiento al doctor Luis Eduardo Servín García Dueñas por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán Academich, en la capacitación titulada Emprendimiento e Investigación sobre el Microbioma Humano, Impacto en la Salud y Mercado Global. Esta capacitación fue realizada el día de hoy, viernes 13 de junio, y este reconocimiento se lo hace llegar mi Gracias. directora Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Gracias. Gracias a ti.
Gracias. Gracias por tu participación y por cerrar esta semana tan valiosa con la Inés. No, yo siento que no toda la ciudadanía tiene el gusto, el privilegio de conocer las instalaciones, son la verdad espectaculares de primer mundo. Y bueno, hay tantas zonas que uno identifica que son áreas de investigación importantes, ¿no? Sí, y bueno, si se me remite, pues anualmente, y bueno, no, de hecho, semestralmente siempre, si revisan la página de Facebook o las redes sociales de la UNAM en general, siempre van a encontrar algún evento o alguna visita guiada para conocer estos espacios o acercarse a los docentes y resolver dudas, conocer instalaciones y demás. O sea, sí sería una invitación a reconocer. Reconozcan y vayan a esto a conocer esta extensión de la máxima casa de estudios del país, por favor. Y pues enhorabuena, gracias a todos los que participaron, gracias al doctor nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en la que sigue. Michoacán es mejor.